Dicen que los mapas son espejos del conocimiento humano, que cada línea trazada en un pergamino antiguo encierra no solo geografía, sino también secretos, errores o verdades demasiado grandes para ser aceptadas. Pero hay uno, en particular, que ha sobrevivido siglos envuelto en un aura de misterio. Un mapa que no debería existir. Un documento que sugiere que, mucho antes de que la Antártida fuese oficialmente descubierta, ya había alguien que la conocía y la dibujó sin hielo. El mapa de Piri Reis. En este viaje, nos adentraremos en uno de los enigmas más perturbadores y fascinantes de la cartografía antigua. Descubriremos quién fue Piri Reis, un almirante otomano cuya obra ha despertado tanto admiración como sospecha. Analizaremos los elementos de su famoso mapa de 1513 y lo compararemos con mapas modernos para comprender qué hay de verdad y qué hay de imposible en su contenido. Pero no nos detendremos ahí. Nos atreveremos a cruzar la delgada línea entre historia y especulación, entre lo que se enseña y lo que se esconde. ¿Pudo una civilización prehistórica haber tenido acceso a tecnología geográfica avanzada? ¿Y si el mundo que creemos conocer solo es una sombra de uno más antiguo, más sabio, completamente olvidado? Este documental no busca darte respuestas absolutas. Busca que te hagas preguntas. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que ignoramos, sino lo que decidimos no mirar. Si alguna vez has sentido que la historia oficial deja huecos imposibles, quédate. Y por cierto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que alguien conocía la Antártida sin hielo? Déjamelo en los comentarios, porque tus teorías pueden ser parte de la verdad que estamos reconstruyendo. La historia recuerda a Piri Reis como un almirante otomano, pero pocos saben que también fue un cartógrafo excepcional, un estudioso del mundo y un visionario. Su verdadero nombre era Muhyiddin Piri, y nació hacia finales del siglo XV en lo que hoy es Turquía. Fue sobrino de Kemal Reis, un reputado corsario convertido en oficial naval del Imperio Otomano. Bajo su tutela, Piri no solo aprendió el arte de la navegación, sino también algo más raro y valioso, la lectura de los mares como si fueran textos sagrados. Durante más de 2 décadas, Piri Reis recopiló información, estudió mapas antiguos y navegó por rutas comerciales, escuchando historias de exploradores, mercaderes y marineros de todos los rincones del mundo conocido. Pero lo que lo hace destacar no es solo su habilidad como marino, sino la obsesión casi mística que desarrolló por los mapas. En un tiempo donde la geografía era una ciencia incompleta y muchas veces supersticiosa, él buscó precisión, buscó la verdad. Fue esa obsesión la que lo llevó, en 1513, a confeccionar uno de los mapas más controvertidos de todos los tiempos. Lo que hoy conocemos como el mapa de Piri Reis es solo un fragmento de una carta náutica mayor, dibujado sobre piel de gacela y preservado en condiciones tan precarias como su contenido es provocador. El mapa incluye partes de Europa Occidental, África del Norte y Sudamérica. Hasta ahí, todo normal. Lo sorprendente es que, en su parte inferior, aparece delineada una masa continental que ha sido interpretada por muchos como la costa norte de la Antártida, libre de hielo. Y eso, para el año 1513, es sencillamente imposible según los estándares de la historia oficial. Pero antes de hablar de esa anomalía, hay algo más que debes saber. Piri Reis, en sus notas al margen del mapa, afirma que su obra fue construida utilizando más de 20 fuentes diferentes, entre ellas documentos griegos antiguos y mapas de la época de Alejandro Magno. Pero también menciona, con total naturalidad, que entre sus fuentes se encontraba un mapa de Colón, otro de los antiguos reyes de India y otros que simplemente nadie sabe de dónde salieron. ¿Estamos hablando de mapas que sobrevivieron al naufragio del tiempo? ¿O de fragmentos de un conocimiento aún más ancestral, transmitido en secreto y codificado durante siglos? Lo interesante es que Piri no dibujó este mapa como una pieza de arte o de propaganda. Lo hizo para uso militar, como parte de una colección náutica que acabaría convirtiéndose en su obra más célebre, el Kitab Bariyeh, o Libro de la Navegación. Un compendio de rutas, puertos, corrientes y costas que no solo incluía dibujos, sino descripciones precisas de cada lugar. Piri no era un fabulador, era un técnico, un científico en tiempos de guerra, y, sin embargo, el mapa que hizo lo convertiría en leyenda. Insospechoso, después de su muerte, ejecutado por el imperio que alguna vez lo glorificó, el mapa quedó perdido en los archivos de Palacio Topkapi hasta ser redescubierto en 1929 por un grupo de historiadores turcos. Desde entonces, no ha dejado de alimentar la especulación. ¿Cómo pudo alguien del siglo XVI representar con tal exactitud regiones del planeta que, en teoría, no habían sido exploradas ni siquiera por los europeos? ¿Cómo supo trazar ríos y cordilleras en Sudamérica que solo se confirmarían siglos después, con vuelos aéreos y satélites?
¿Y de dónde sacó la forma de ese misterioso continente del sur? Lo cierto es que Piri Reis no dejó respuestas, solo más preguntas. Y tal vez eso era exactamente lo que pretendía. Porque a veces, los secretos más antiguos no se esconden, simplemente esperan a ser redescubiertos. A primera vista, el mapa de Piri Reis parece simplemente otro vestigio de la navegación antigua. Contornos de continentes, nombres extraños, referencias náuticas. Pero cuanto más lo estudias, más inverosímil se vuelve. No por lo que le falta, sino por lo que contiene. Ubicado en la parte inferior del mapa, justo más allá del extremo sur de América, aparece delineado un continente que no debería estar ahí. Montañoso, sin capas de hielo, con una costa que se ajusta casi perfectamente a los estudios modernos de la plataforma continental de la Antártida, cuando está libre de su gigantesca masa glaciar. Esto es lo que ha encendido las alarmas entre científicos, teóricos y escépticos por igual. Según la versión académica aceptada, la Antártida fue descubierta oficialmente en el siglo XIX. Y aún más relevante, su masa de hielo ha estado intacta durante al menos los últimos 6.000 años. ¿Cómo es posible entonces que un mapa del siglo XVI represente una costa subglacial que solo puede verse hoy gracias a tecnología de radar satelital y perforaciones geológicas? Uno de los primeros en hacer esta conexión fue Charles Abgod, un profesor universitario que en los años 50 propuso una teoría tan radical como seductora: la idea de un desplazamiento de la corteza terrestre. Según Abgod, la corteza del planeta habría cambiado de posición hace miles de años, moviendo la Antártida desde una zona más templada hacia el sur polar actual, congelándola de golpe. En su hipótesis, el mapa de Piri Reis habría sido copiado de otros mucho más antiguos, creados cuando el continente aún no estaba cubierto de hielo. La teoría fue tan atractiva que incluso Albert Einstein se interesó por ella, colaborando con Abgod en la introducción de su libro Maps of the Ancient Sea Kings. Pero, como era de esperar, la comunidad científica la rechazó por falta de evidencia geológica sólida. Sin embargo, la anomalía del mapa sigue sin resolverse del todo. Otros estudios han comparado el trazado del mapa con imágenes modernas del fondo oceánico. Y aunque hay margen para errores de interpretación, muchos han señalado que la coincidencia en la forma de la costa antártica no puede atribuirse a simple azar. Las proporciones, la orientación y los detalles topográficos están ahí, demasiado claros como para ser ignorados. Algunos escépticos intentan desacreditar esta conexión, sugiriendo que Piri simplemente extendió el sur de Sudamérica de forma desproporcionada, o que lo que se interpreta como la Antártida podría ser una deformación artística. Pero entonces, ¿por qué incluir cordilleras, bahías y una geografía interna que no corresponde al continente sudamericano? Además, están las inscripciones del propio Piri. En una de ellas, afirma que partes del mapa fueron trazadas a partir de documentos extremadamente antiguos, anteriores incluso al Islam. Y aquí es donde entra la especulación más profunda. ¿Qué civilización, anterior a todas las conocidas, pudo haber tenido el conocimiento y la capacidad técnica de mapear el planeta con esa precisión? Porque si el mapa es real, y si representa de forma veraz la Antártida sin hielo, entonces implica una de dos cosas: o la historia de la exploración terrestre está completamente equivocada, o hubo manos invisibles guiando el conocimiento a través de los siglos. En un mundo donde el saber era poder, ¿quién decidió que debía olvidarse? La pregunta, sin duda, no es si Piri Reis dibujó lo imposible, sino si alguien antes que él lo hizo. Y si es así, ¿por qué nadie más parece recordarlo? Quizá haya mapas que no solo nos muestran el mundo, sino que también señalan hacia un pasado enterrado, demasiado peligroso para ser desenterrado. A lo largo de la historia, los mapas han sido símbolos de poder, custodios del conocimiento, y a veces, fragmentos de una verdad enterrada. El mapa de Piri Reis, con su representación imposible de la Antártida sin hielo, ha encendido no solo la curiosidad de académicos, sino también el fuego eterno de los teóricos alternativos. Porque si ese mapa no debería existir, ¿quién o qué lo inspiró? Las teorías que rodean el mapa son tan variadas como inquietantes. Algunas señalan a los fenicios, que pudieron haber explorado mares mucho más allá de lo que la historia les atribuye. Otros, a cartógrafos desconocidos de Alejandría, guardianes de la biblioteca más legendaria del mundo antiguo, donde supuestamente se albergaban mapas de todo el planeta, creados por civilizaciones anteriores al diluvio. Pero hay quienes van más lejos. Quienes hablan de una civilización madre perdida, la que Platón llamó Atlántida, que habría poseído tecnología avanzada miles de años antes del surgimiento de Mesopotamia o Egipto. Una civilización que navegó los océanos, cartografió el mundo y cuyo legado, esparcido como fragmentos en botellas arrojadas al tiempo, reapareció siglos después en manos de un almirante otomano.
No son pocos los que creen que el mapa de Piri Reis es una de esas botellas. En esta línea, el investigador Graham Hancock ha propuesto que los restos de esa civilización perdida podrían estar ocultos bajo el hielo de la Antártida. Un lugar inhóspito hoy, pero que en otras épocas, según modelos paleoclimáticos, pudo haber tenido un clima templado. De ser así, ¿qué podría haber allí, bajo 3 kilómetros de hielo? ¿Ruinas? ¿Cimientos? ¿Pruebas de un pasado reescrito? Otras teorías conectan este mapa con los llamados mapas de los antiguos reyes del mar. Documentos de origen desconocido que circularon en secreto entre los navegantes portugueses, árabes y templarios durante siglos. Algunos creen que estos mapas fueron copiados y modificados una y otra vez, sin que nadie supiera realmente su origen, como si hubieran llegado desde un tiempo anterior al tiempo. Incluso hay quienes se atreven a hablar de conocimiento extrahumano. Visitantes, entidades, culturas no humanas que, según esta visión, habrían interactuado con nuestros antepasados, dejándoles fragmentos de un saber planetario que jamás logramos comprender del todo. Y aunque estas ideas parezcan pura ciencia ficción, no dejan de repetirse en mitologías antiguas. Dioses que descendían del cielo, instructores celestes, mensajeros estelares. Sea como sea, lo que resulta más fascinante no es tanto el origen concreto del mapa, sino el hecho de que exista una evidencia material que contradice, o al menos desafía, el relato oficial. Porque el mapa de Piri Reis está ahí. No es una leyenda, no es una invención moderna. Es un objeto físico, estudiado, escaneado, analizado. Y lo que representa continúa sin encajar del todo en los modelos de historia y geografía que aprendemos en la escuela. Entonces, ¿es posible que haya más mapas como este? Más piezas del rompecabezas esperando a ser ensambladas. Y sí, como en una novela de misterio, la clave ha estado siempre ante nuestros ojos, pero la hemos ignorado por no saber lo que estamos viendo. La respuesta, quizá, no esté en las universidades ni en los archivos estatales. Tal vez esté en los márgenes de los propios mapas. Porque, curiosamente, es ahí donde suelen dejarse las anotaciones más reveladoras. Y hablando de revelaciones, si has llegado hasta aquí, es porque esto también te hace ruido. ¿Tú qué piensas? ¿El mapa de Piri Reis es una prueba de que nuestra historia tiene grietas, o solo una casualidad exagerada por la imaginación? Déjame tu teoría en los comentarios. Porque si algo nos une a todos los que seguimos estos hilos invisibles, es la necesidad de saber qué hay realmente detrás del telón de lo conocido. En el extremo más austral del planeta, donde el viento corta como cuchillas y la Tierra yace bajo capas de hielo milenario, se encuentra la Antártida, un continente que, más que territorio, parece una idea. Una presencia muda que ha fascinado, aterrorizado y confundido a la humanidad durante siglos. Es allí donde convergen las teorías, las omisiones históricas y las preguntas que el mapa de Piri Reis nos obliga a enfrentar. La ciencia dice que la Antártida ha estado congelada por más de 6.000 años. Que cualquier rastro de civilización bajo ese hielo sería geológicamente imposible. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la línea temporal de nuestro planeta fuera más errática, más inestable, más manipulada? En los últimos años, varios estudios paleoclimáticos han demostrado que hubo periodos interglaciares en los que la Antártida pudo haber tenido condiciones más cálidas, especialmente en su zona costera. Se han descubierto fósiles de bosques antiguos, trazas de polen e incluso estructuras geológicas que sugieren actividad tectónica reciente. Todo esto, en un lugar que supuestamente ha estado muerto por milenios. Y aún así, el acceso a muchas regiones antárticas está restringido. Cuerpos militares, tratados internacionales, zonas de exclusión aérea. ¿Por qué tanto celo en un desierto helado que supuestamente no esconde nada? Algunos creen que las naciones más poderosas saben algo. Que bajo el hielo, existen ruinas. Tecnología, algo que no encaja con nuestra narrativa histórica. Hay teorías que conectan expediciones nazis en los años 40 con bases ocultas. Otras que hablan de estructuras piramidales descubiertas en las profundidades antárticas, borradas de Google Earth al poco tiempo. Incluso hay quienes aseguran que, bajo el manto blanco, yacen los restos de una civilización planetaria anterior a la nuestra. ¿Ficción? Tal vez. Pero entonces, ¿cómo se explica que un almirante otomano del siglo XVI dibujara la costa de ese continente con semejante precisión? El mapa de Piri Reis no debería existir. Y sin embargo, existe. Puede que nunca sepamos con certeza qué secretos guarda la Antártida. Tal vez el hielo es una tumba perfecta. O tal vez, solo está esperando que alguien lo escuche, lo lea, lo entienda. Porque la Antártida no solo es el último continente, es el último misterio.
Y si hay un lugar donde la historia y la leyenda se cruzan, es ese. Una tierra de silencio, de secretos petrificados, donde el pasado aún respira, bajo kilómetros de olvido. ¿Y tú? ¿Crees que el mapa de Piri Reis es una casualidad, o una prueba de que alguien, hace mucho más tiempo del que imaginamos, ya había estado allí? Suscríbete si quieres seguir explorando los secretos que la historia no cuenta.